Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el curso de preálgebra. En particular estamos en el capítulo 2, o la unidad 2 de potencias, en la sección de exponentes superiores. En la unidad, digamos, en el vídeo anterior vimos que las potencias de orden 2, vimos solamente esas potencias y vimos que se le llamaban cuadrado. Y se refería a eso por una cuestión geométrica. Cuando la potencia es 2, pues es como tener un lado por otro lado y por eso utiliza el término cuadrado. Ahora, cuando nosotros elevamos a una potencia 3, pues normalmente se le llama cubo y la idea es la misma. Un cubo es un número entero, también se le llama cubo perfecto si, o sea, 7 a la 3 es 7 al cubo, es decir, es 7 por 7 por 7. Y se le llama así porque, evidentemente, si tienes un cubo que tiene arista 7, digamos que dentro de él van a caber pues 7 por 7 por 7 cubitos de arista 1, ¿vale? Entonces es por eso que se le llama al cubo. Para las potencias que son superiores, de grado superior a 3, pues no existe un nombre especial para trabajar con ellas. Nos referimos a 7 a la 4 como 7 elevado a la cuarta, o 7 a la cuarta, o simplemente 7 a la 4. Como recordatorio, llamamos potencia a toda expresión del tipo un número elevado a otra cosa. Al número de la parte inferior se le llama base. Esto recuerden que lo vimos en el vídeo anterior cuando hicimos la introducción a las potencias. Y al número que aparece arriba, a este número que aparece aquí, pues se le llama exponente. Entonces, en este número 7 a la 4, ese va a ser una potencia con base 7 y exponente 4. Por supuesto, hay potencias quintas, sextas y así sucesivamente. Por ejemplo, 7 a la 20 significa esto, es el producto 20 veces de ese número 7. Evidentemente es un dolor de cabeza escribir tantos 7, así que nosotros acortamos el lado derecho de la siguiente manera. Escribe 7 a la 20 es igual a 7 por 7 y aquí ponemos 3 puntos suspensivos para indicar que esa operación sigue realizándose y abajo se pone que hay 20 copias de 7, o sea que se han hecho 20 productos del 7. La frase 20 copias nos indica cuántos 7 hemos multiplicado. ¿Vale? En definitiva, si tenemos A un número cualquiera y N un número entero positivo, son los que vamos a trabajar de momento, las potencias que sean enteras positivas, aunque en unidades posteriores, incluso en esta unidad, comenzaremos a ver qué es lo que pasa si el exponente es 0 o si el exponente es negativo. La potencia a la N nos referimos a ella como eso, como a la n, ¿vale? A y el n arriba, se define como esta ecuación. A a la n va a ser igual al producto de a n veces, o sea, n copias de a, el producto de ese valor a. Por ejemplo, a la 5 pues va a ser a por a por a por a 5 veces. Cuando el exponente es 2, la ecuación se convierte en a cuadrado, que es a por a, que fue lo que vimos en la sección anterior. Así que esta definición coincide con la que hemos dado, la que ya sabemos para los cuadrados. Cuando el exponente es 1, la ecuación se convierte en esta que está aquí. A a la 1 igual a a. ¿Por qué? Porque solamente hay una copia de a, o sea, solamente está a. Por ejemplo, 17 a la 1 va a ser igual a 17. ¿Vale? Es importante. El exponente 1 se queda solamente el número. No, cuando tenemos 5, sin nada es lo mismo que 5 a la 1, no 5 a la 0, que es algo que muchas veces en lo que cometen errores muchos estudiantes. Cuando no ven ningún valor aquí, asumen de que es 0, cuando en realidad no, hay un 5, con lo cual hay una copia del 5, así que es 5 a la 1. Bien, vamos a ver algunas operaciones con las potencias. En la última sección, o sea, en la de los cuadrados, mostramos cómo elevar al cuadrado productos recíprocos y cocientes. Y de forma similar podemos elevar estas expresiones a exponentes mayores. Y realmente la forma de mostrarlo va a ser exactamente la misma. Entonces no vamos a demostrarlo nuevamente, sino que simplemente vamos a declarar los resultados que obtuvimos. O sea, si tenemos dos números a y b, que son números enteros, y n es un número entero positivo, entonces a por b a la n va a ser lo mismo que a la n por b a la n. La potencia del recíproco, si b es distinto de 0, ¿vale? Es importante que sea distinto de 0 porque recuerden que no podemos hallar el recíproco del 0. El recíproco del 0 no está definido. Entonces 1 sobre b elevado a la n es como tener 1 sobre b a la n. O sea,
la potencia del recíproco es el recíproco de la potencia. Y por otra parte, la potencia del cociente, si b es distinto de 0, por lo mismo, porque no podemos dividir por 0, porque no existe el recíproco de 0, entonces a entre b y eso elevado a la n es lo mismo que tener a la n entre b a la n. O sea, la potencia del cociente es lo mismo que el cociente de las potencias. ¿Vale? Es importante este tipo de operaciones tenerlas claras, las demostramos para los cuadrados y de igual el mismo procedimiento que seguimos para el cuadrado se puede seguir para el resto para un número n arbitrario. Si quieren pueden intentarlo ustedes demostrarlo, igual que como hicimos para el cuadrado, creo que es un ejercicio que puede ser interesante. Bien, una alerta importante. Supongamos que a y b son números distintos de 0 y n es un número entero mayor que 2. De la misma manera en que a más b, elevado a la 2 no es lo mismo que a a la 2 más b a la 2, pues tampoco a más b elevado a la n, eso no va a ser igual a la n más b a la n. Excepto cuando n es 1, claramente. Si n es 1, sí se cumple que a más b, elevado a la 1 es lo mismo que a la 1 más b a la 1, porque a más b a la 1 es a más b. Y es lo mismo que queda aquí, a la 1 es a y b a la 1 es b, así que queda a más b también, ¿vale? Entonces cuando n vale 1 sí se cumple. La otra situación en la que sí se cumple es cuando b o a es 0, alguno de ellos. Pero en términos generales esto no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Hay otras situaciones en las que también se puede cumplir, pero no, en general no. Es importante, ¿vale? Con los productos, aquí el producto sí se puede, o sea, la potencia del producto es el producto de las potencias, el recíproco, la potencia del recíproco es el recíproco de la potencia, la potencia del cociente es el cociente de las potencias, pero cuando estamos trabajando con la suma, la potencia de la suma no es la suma de las potencias. Como ejemplo de por qué este advertencia es cierto, pues consideremos, por ejemplo, a y b igual a 1 y n que sea 3, por ejemplo. Si tomamos a más b a la n, pues tendríamos 1 más 1, que es 2, y 2 a la 3 es 8. Y por otra parte, si tomamos a la n más b a la n, sería 1 a la 3 más 1 a la 3, que el resultado es 2, que son diferentes. Por lo que estas dos cantidades, a más b a la n y a la n más b a la n, pues no son iguales. Bien, este es el primer problema que vamos a trabajar en esta sección. Esta sección, el vídeo va a ser un poco extenso, así que tal vez para algunos sea más cómodo dividirlo en dos trozos, verlo en dos partes o en las partes que necesite, ¿vale? Yo de todas formas lo voy a grabar de corrido toda la parte de las potencias superiores. Para resolver esto vamos a ir a nuestro cuaderno. Ustedes intenten resolverlo por ustedes mismos, pausen el vídeo, intenten hallar la solución y cuando vuelvan a reproducirlo, pues estaré yo resolviéndolo. La idea en esta pregunta es que calculemos a menos 4 a la 3, ¿vale? Recordemos que cuando teníamos potencias cuadradas, menos 4 a la 2 será lo mismo que 4 a la 2. Entonces la idea es con el cubo pasa lo mismo, si tenemos una potencia al cubo sucede lo mismo. Y la otra pregunta que nos piden es cuántos enteros, o sea, ¿para cuántos enteros n a la 3 está entre menos 50 y 50? ¿Vale? Vamos ahora a resolver esto. Vamos a cambiar el cuaderno, perdón. Sí, aquí. Vale, tenemos aquí menos 4 a la 3, tenemos que ver cuándo esa cantidad, a qué equivale esa cantidad. Y lo que vamos a usar es la definición, la propia definición de potencia, saber qué es lo que obtenemos. ¿Vale? Menos 4 a la 3 es lo mismo que tener el menos 4 multiplicado 3 veces. Esto va a ser menos 4 por menos 4 por menos 4. ¿Vale? O sea, lo que hemos multiplicado el menos 4 3 veces. Y ahora vamos a utilizar las propiedades que sabemos de los productos. Aquí podemos asociar, si asociamos estos dos primeros, sería menos 4 por menos 4 y opuesto por opuesto es lo mismo que dejar el número positivo. Así que el resultado de esto va a ser 16 por menos 4. ¿Vale? Recuerden que menos por menos era más. ¿Vale? Entonces tendríamos 16 por menos 4. Y ahora lo que vamos a utilizar es que positivo por negativo
es negativo, ¿vale? Entonces aquí el resultado pues va a ser menos 64. Y menos 64, fíjense que es lo mismo que si nosotros elevásemos el 4 a la 3 daría 64 y si eso lo multiplicamos por menos 1 obtendríamos ese menos 64. O sea que esto va a ser lo mismo que tener menos 4 a la 3. ¿Vale? Este menos sin paréntesis. Menos 4 a la 3. Aquí algo importante es que mientras este resultado muestra la diferencia que hay entre los cuadrados y los cubos. En el caso de los cuadrados, un número negativo, o sea, el cuadrado de un número negativo era positivo y el cubo, un número, cuando elevamos al cubo un número negativo, el resultado va a ser negativo. Vemos que en nuestro cálculo o sea, el producto de los dos primeros menos 4 es positivo y ese tercer menos 4 que multiplicamos por un número positivo pues va a dar negativo como resultado final. Y eso va a ser igual para todos los cubos que tengamos. Vale, vamos ahora al apartado B. En el apartado B nos dicen cuántos enteros están entre n a la 3 están entre menos 50 y 50. Bueno, vamos a empezar a calcular números al cubo. No van a ser muchos los que necesitemos calcular, ¿vale? Fíjense que 0 a la 3 es lo mismo que 0 por 0 por 0 y esto va a ser igual a 0. Por otra parte, 1 a la 3 es lo mismo que 1 por 1 por 1 y el resultado de esto va a ser 1. 2 a la 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2 y el resultado de esto va a ser 8. 3 a la 3, fíjense que va a ser 3 por 3 por 3, 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Fíjense cuánto crece, ¿no? De aquí al principio o sea, los números son bajitos, pero enseguida empiezan a crecer. Y ahora 4 a la 3, pues 4 a la 3 ya lo hemos calculado aquí. Hemos dicho anteriormente, bueno, esto es 4 por 4 por 4 y esto va a ser igual a 64. ¿Vale? Entonces los que nos interesan son este de acá, ¿vale? El de 0 a la 3, el de 1 a la 3, el de 2 a la 3 y el de 3 a la 3. ¿Vale? El de 4 a la 3 no nos interesa porque ya es mayor que 50. Y ahora lo que hay es que tener en cuenta que también tenemos, no olvidarnos de los negativos, ¿vale? Porque en este caso también tenemos que calcular los negativos, porque nos dicen entre menos 50 y más 50. Y como cuando elevamos un número negativo al cubo el resultado es negativo, pues entonces, por ejemplo, menos 1 a la 3, esto va a ser igual a menos 1 a la 3, o sea, como que el menos sale fuera. Y esto va a ser igual a menos 1. Por otra parte, menos 2 a la 3, que es el producto de menos 2 por menos 2 por menos 2, por lo que hemos hecho anteriormente, esto va a ser igual a menos 2 a la 3 y esto va a ser igual a menos 8. Y por último, menos 3 a la 3 va a ser igual a menos 3 a la 3 y el resultado va a ser menos 27. Entonces, ¿para cuántos n números enteros n a la 3 está entre menos 50 y 50? Pues para 7 números enteros. 7, ¿vale? El 0, el 1, el 2, el 3 y después el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Ese sería el resultado. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación, a resumir un poco lo que hemos demostrado. Fíjense que esto es lo que hemos demostrado, ¿vale? El cubo del opuesto. Si A es un número entero cualquiera, entonces menos A elevado a la 3 va a ser igual a menos A a la 3, ¿vale? Como que el signo sale fuera del paréntesis cuando tenemos en este caso, un cubo, ¿vale? Como que puedes calcular el cubo del número normal y eso tener con signo negativo ya tendrías el resultado. Bien, en la sección anterior demostramos que el cuadrado de un número negativo es positivo, eso ya lo he comentado. Y ahora en este ejemplo encontramos que el cubo de un número negativo es negativo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con exponentes más altos? ¿Qué pasa si tenemos un exponente cuarto, quinto, séptimo, noveno, lo que sea? Bien, vamos ahora a ver lo que ocurre. Vamos a resolver este ejercicio. Nos piden demostrar cuánto es menos a la 4. Y después, demostrar por qué menos a la 4 es igual a la 4. O sea, como que cuando tiene exponente
4 se comporta igual que si tuviese un exponente cuadrado, ¿vale? Recordemos que menos a al cuadrado era igual a al cuadrado. Y cuando tiene exponente de grado 5, pues se comporta igual que si tuviese un exponente de grado 3. Recordemos que menos a la 3 era igual a menos, perdón, a la 3. Fue lo que acabamos de ver en este de acá, ¿vale? Entonces ahora lo que hay es que ver cómo eso se extiende a grado 4 y grado 5. Intenten demostrarlo ustedes y yo regresaré al cuaderno para que lo veamos ahí cómo se realiza. Vale, tenemos, nos piden esto, explicar por qué menos a la 4 es igual a la 4. ¿Vale? Y para hacerlo, pues no vamos a hacer otra cosa que comenzar utilizando la definición. ¿Vale? Menos a elevado a la 4 es lo mismo que menos a por menos a por menos a y por menos a. ¿Vale? Aquí lo que hemos usado es definición de potencia o de exponente. ¿Vale? Definición de potencia. Es lo que hemos usado en esto. Ahora, ¿a qué es igual esto? Notemos que ahora podemos agrupar de manera que nos convenga a nosotros utilizando la propiedad asociativa. Podemos, por ejemplo, agrupar este menos a por una parte, ¿vale? Y eso multiplicarlo por los otros dos, el resultado de los otros dos. Menos a por menos a. Y aquí lo que hemos usado es propiedad asociativa. Vale. Ahora lo que podemos hacer es, bueno, ¿cuánto es menos a por menos a? Pues eso ya lo hemos demostrado. Esto es o el, digamos, la menos por menos o el opuesto por el opuesto es igual al producto de los números. Entonces aquí lo que tendríamos sería a por a, ¿vale? A por a. Y esto multiplicado por, y aquí aplicamos lo mismo, a por a. Entonces aquí lo que hemos usado es opuesto del opuesto, opuesto por opuesto. Y lo hemos usado dos veces, o negación por negación también lo mencionamos, ¿vale? Lo hemos usado en dos ocasiones, una para este primer término y otra para este segundo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es el producto de a 4 veces, ¿vale? Si volvemos a asociar o usamos, por ejemplo, las potencias, pues lo que tenemos es a por a por a por a 4 veces. Así lo que tenemos es a la 4. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Efectivamente, que menos a la 4 es lo mismo que a la 4, que es lo que nos pedían hacer en el apartado A. Ahora vamos a hacer el apartado B. ¿Vale? Para el apartado B habría dos formas de hacerlo. Ahora vamos a explicar cómo sería. ¿Vale? Primero vamos a usar, lo voy a hacer de las dos formas. En la primera forma voy a usar un procedimiento similar a este. Tenemos menos a elevado a la 5, ¿vale? Y esto va a ser igual a menos a por menos a por menos a por menos a y por menos a, 5 veces, ¿vale? Y lo que hemos usado aquí es la definición de potencias. Creo que voy a copiarlo. Definición de potencias. Y ahora vamos a asociar propiedad, vamos a usar la propiedad asociativa. Y vamos a dejar, por ejemplo, el primer menos a fuera, o podemos dejar el último también. Y vamos a asociar de dos en dos. La idea siempre va a ser la misma, ¿vale? Creo que voy a dejar el último fuera, creo que es más cómodo, más natural por lo menos. Agrupamos de dos en dos, como mismo hicimos aquí, ¿vale? Tendríamos menos a por menos a. Aquí lo que tenemos es igual menos a por menos a. Y al final lo que tenemos es multiplicado eso por menos a. ¿Vale? Entonces, ahora que hemos usado, aquí lo que hemos usado es la propiedad asociativa.
hemos usado propiedad asociativa y ahora lo que vamos es a, fíjense que esto era A por A, ¿vale? A por A, este de aquí es A por A también, pero aquí tenemos menos A, ¿vale? Y notemos ahora que es como tener un número positivo, porque todo esto va a ser positivo, o sea, un número normal, por el opuesto de un número, ¿vale? Entonces el resultado de esto va a ser menos, entre paréntesis, A por A, por A, por A, por A. Y el resultado de esto es menos A a la 5. ¿Vale? Aquí lo que hemos usado es nuevamente opuesto por opuesto, lo hemos usado un par de veces. Volví a darle a lo que no era. El opuesto por el opuesto lo hemos usado aquí en un par de ocasiones. Y en esta lo que hemos usado es multiplicar un número pues, por un opuesto. ¿Vale? Fíjense que tenemos un número, este de aquí, que es el producto de estos 4A, y eso lo hemos multiplicado por un opuesto. Y el resultado de eso es menos el producto de todos los números. Porque esto recuerden que va a dar un número. Y eso nos da menos A a la 5. Otra forma de haberlo hecho es la siguiente. Una vez que llegamos aquí, ¿vale? A ver, voy a copiar esto y voy a copiar la primera parte. No, ahora no voy a poner lo que estoy usando, ¿vale? Voy a copiar la primera parte y ahora lo que vamos a hacer es agrupar de otra forma. En lugar de agrupar así, voy a agrupar poniendo todos los primeros 4, ¿vale? Estos de aquí. Y eso por menos A. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí lo que tenemos es A, o sea, menos A a la 4. Pero ¿cuánto vimos que era menos A a la 4? Menos A a la 4 era... bueno, este no, por ahí es que tendríamos que usar algo que todavía no hemos visto. Así que esta vía no, mejor es la vía anterior, ¿vale? Se puede ser igual por ahí, pero necesitamos usar una propiedad que aún no hemos demostrado y que demostraremos en este mismo vídeo, ¿vale? Pero bueno, mejor es esta vía. En esta vía creo que es más natural, todas las propiedades que se han usado aquí las conocen, porque las hemos, bueno, espero que las conozcan, por lo menos las hemos visto en esta serie de vídeos, y bueno, si alguno de ellas no la conocen, pues pueden ver el vídeo para ver lo que dice esa propiedad y tratar de conocerla y comprenderla. ¿Vale? Regresemos a las diapositivas para continuar con la presentación. Bien, ¿qué hemos visto? Pues que en nuestro ejemplo la cuarta potencia de un número negativo es positiva, mientras que la quinta potencia de un número negativo es negativo. Hemos visto que la potencia 2 es positiva, la cuarta es positiva, mientras que la 3 y la quinta son negativas. Y esto nos lleva a, por lo menos, que intuyamos el hecho de que, bueno, todo parece indicar que cuando la potencia es par, digamos, lo que sucede es que el resultado va a ser positivo y cuando la potencia es impar, el resultado va a ser negativo. ¿Vale? Del mismo modo que si nosotros elevamos un número negativo a un exponente par, el resultado es positivo. ¿Por qué? A ver, esto se debe a la forma en la que nosotros hemos trabajado. Recordemos que como tienes un número par de números negativos, siempre podemos ir tomando parejas. ¿Vale? Los dos primeros, los dos segundos, como hay un número par, siempre vas a poder todos los números ponerlos en parejas y entonces como hay parejas, cada pareja, o sea, el producto de cada pareja va a ser positivo y lo que vas a tener va a ser un producto de números positivos. Esa es la idea que utilizamos tanto cuando teníamos 2 como cuando teníamos 4. Cuando teníamos 4 teníamos 2 parejas. Si tenemos 6 podemos hacer 3 parejas y entonces cada pareja de esa va a dar un resultado positivo y con lo cual lo que vas a tener va a ser el producto de 3 números positivos que es positivo. Por otra parte, si lo que se tiene es que el producto de todos los números esos va a ser positivo. Ahora, si lo que tenemos son exponentes impares, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos va a quedar un número suelto. Fue lo que sucedió cuando teníamos 5. Empezamos a hacer parejas, ¿vale?
teníamos dos parejas y uno suelto. Es lo que se puede hacer para cualquier número impar, ¿vale? Dicha potencia va a ser el producto de un número impar de números negativos y así que se mostró arriba que menos a la 5, pues podemos emparejar todos los números negativos excepto uno. Hay uno que siempre va a quedar suelto. Y entonces el producto de cada número de cada pareja va a ser positivo. Entonces vas a tener un número positivo que es el producto de todas esas parejas por un número que es negativo. Y entonces el resultado de ese producto pues finalmente será negativo. Entonces es algo que siempre se puede mostrar que siempre va a ser así. Entonces vamos a tener el siguiente resultado. La potencia de la negación o del opuesto. Si A es un número cualquiera y N es un número entero positivo, y n es par, entonces lo que va a suceder es que menos a la n va a ser igual a la n cuando n sea par. Es importante. Muy importante, ¿vale? Lo de par. Muy importante. Si n es par, pues lo que sucede es esto. Menos a la n es lo mismo que a la n. ¿Vale? Por otra parte, si n es impar, ¿vale? Si n es impar, pues lo que vamos a tener es que menos a la n es menos y sin el paréntesis a la n. Y aquí resaltamos lo de impar, ¿vale? Es la distinción. Entonces ya sabemos cómo elevar algo con signo negativo, o sea, la negación de un número, ¿vale? Si lo que estás elevando es positivo, o sea, si la potencia, perdón, es par, entonces el resultado va a ser positivo. Va a quedar igual, es como si el signo menos desapareciese. Y si lo que estás elevando, si la potencia es impar, pues el signo menos puede salir fuera de la expresión. Y lo que haces es calcular la potencia como si fuese positiva y después multiplicar el resultado por menos 1. Entonces vamos a ver este problema, el problema 1.12. Aquí no vamos a acudir al cuaderno porque se puede hacer muy rápidamente aquí. ¿Ven? Traten de resolverlo ustedes y a la vuelta nos vemos. Fíjense que aquí lo que tenemos es menos 1 y elevado a algo, pero para saber a qué estamos elevando hay que resolver ese algo. 2 a la 5, aquí te ponen un paréntesis para indicar que primero hagas esta operación de 2 a la 5, eso es 10, ¿vale? Más, y por otra parte tendríamos 1 elevado igual a 2 a la 5, que es 10 también. ¿Qué es lo que ocurre? Que menos 1 a la 10, como el índice o el exponente es par, este menos desaparecería. Entonces quedaría 1 a la 10 más, y aquí 1 a la 10 quedaría igual a 1 a la 10. Pero 1 a la 10 es igual a 1, así que tendríamos 1 más 1 y el resultado sería 2. Y esta sería la prueba de este apartado, ¿vale? Que es bastante simple. Bien, una pregunta interesante es, hemos visto que la multiplicación y las divisiones serán conmutativas y asociativas, y la pregunta que surge es, ¿las potencias también lo serían? O sea, ¿también van a ser o sea, ¿será válido esto con los exponentes? ¿Es lo mismo tener a a la b que b a la a, perdón? Es lo mismo el orden, vamos a verlo en este primer ejercicio. Nos piden que calcular cuánto vale 3 a la 4 y 4 a la 3, ¿vale? Fíjense, a la b si es lo mismo que b a la a. Y bueno, ¿qué podemos concluir de este cálculo? Vamos a hacerlo, ustedes traten de hacerlo, pausen el vídeo, intenten hacerlo y a la vuelta tendrán la respuesta. Tendríamos 3 a la 4. Esto por definición, ¿qué es? Es 3 por 3 por 3 por 3 y el resultado de esto, fíjense que sería 9 por 9, que es 81. ¿Vale? Porque 3 por 3 es 9 y por aquí 3 por 3 es 9, quedaría 9 por 9, que vale 81. Y por otra parte, 4 a la 3, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser 4 por 4 por 4. Ya supongo que tendrán claro de que no va a dar lo mismo, porque esto va a dar par y esto es impar. Pero bueno, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Fíjense que estas dos cantidades son diferentes, muy diferentes de hecho, ¿vale? Con lo cual, pues evidentemente no se va a cumplir este supuesto, ¿vale? Son diferentes y con lo cual no es lo mismo 3 a la 4 que 4 a la 3, ¿vale?
Y otro ejercicio, esto lo que demuestra es que en general A a la B es diferente de B a la A, ¿vale? Que no son lo mismo. En otro apartado nos piden que calculemos cuánto valen 2 a la 2 y eso elevado a la 3 y 2 y ahora elevado a la 2 a la 3, ¿vale? Ver cuánto es que, si esas dos cantidades, cómo se podrían calcular y ver si son lo mismo o no son lo mismo, ¿vale? Vamos a ir al cuaderno a resolverlo allí porque este es un poquito más extenso. Ustedes pausen el vídeo, intenten resolverlo y a la vuelta comparamos las soluciones. Vale, aquí lo tenemos. Tendríamos 2 a la 3, perdón, 2 a la 2 y esto elevado a la 3. ¿Vale? Para resolver esto vamos a... y en la otra parte tendríamos 2 elevado a la 2 a la 3 y el paréntesis está aquí arriba. Vamos a empezar por nuestra primera expresión, ¿vale? La primera expresión es bastante simple. Sería como tener, esto aparte de aquí sería 4 elevado a la 3 y 4 a la 3 es igual a 64, ¿vale? Este es muy simple. Perdón, parece 6 a la 4, 64. Ahora, en nuestra segunda expresión, fíjense que lo que tenemos es 2 y ahora 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Tenemos que hacer primero el paréntesis. Entonces aquí sería 2 elevado a la 8. Y ya esto es más complicado porque 2 a la 8 es un número más grande. Es como tener el producto del 2 8 veces, pues evidentemente es más complicado. Vamos a hacerlo por partes. Esto es como tener 2 por 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 2. Aquí podemos agrupar. Así que vamos a agrupar estos primero, ¿vale? Y después estos de aquí. Aquí tendríamos 2 a la 4, que es 16, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 4 es 16, y eso multiplicado por otros 16 más, porque aquí tendríamos 4 por 4 también, que es 16. Y el resultado es 256. Evidentemente son distintos, 64 y 256, con lo cual estas dos expresiones no son iguales. O sea, acabamos de demostrar que estas dos cosas. 2 elevado a la 2 entre paréntesis y eso a la 3 es diferente que 2 elevado a 2 a la 3 entre paréntesis. ¿Vale? O sea que el orden en el que realicemos la potencia sí realmente es importante. Vamos a regresar a la presentación. O sea, aquí ¿qué podemos concluir? Pues que el producto, la potencia no es ni conmutativa ni asociativa. Por una parte, 3 a la 4 y 4 a la 3 no son iguales. Eso lo que nos dice es que la exponenciación, o sea, el elevar a los exponentes no es conmutativo, la potenciación, la propiedad de la operación de la potencia no es conmutativa. Y por otra parte, el orden de los números de las potencias sí que importa, porque acabamos de demostrar que 2 a la 2 y eso elevado a la 3 es diferente que hacer 2 y el resultado elevarlo a 2 a la 3. Por lo tanto, la exponenciación pues tampoco es asociativa. En lugar en el que colocamos el paréntesis, pues es importante. ¿Vale? Normalmente expresiones del tipo, a ver, aquí la pregunta interesante sería, ¿cómo se suele calcular? O sea, ¿cómo yo podría calcular cuando no tengo potencias? ¿Vale? Cuando lo que tengo es algo así, 2 a la 2 a la 3, sin paréntesis. ¿Vale? Pues esto aquí lo que hay es que tener en cuenta que las potencias van a calcular normalmente, porque primero tienes que hallar la potencia. Entonces, claro, en esta potencia tienes otra potencia, así que primero tienes que hallar esta potencia de aquí. Entonces, el resultado de esto va a ser como 2 a la 2 a la 3, ¿vale? Es como esta que tenemos acá. O sea que esto va a ser 2 a la 8. Cuando no aparecen paréntesis, la idea es, vale, primero tienes que hallar la potencia. ¿Vale? Hallamos la potencia, intentamos hallar la potencia de esta, pero aquí lo que tienes como exponente es otra potencia, con lo cual esa tienes que hallarla nuevamente. Entonces tendrías que empezar por aquí, siempre ahí irían de derecha a izquierda. Si lo que tienes es, no sé,
2 a la 2 a la 2 a la 2, pues tendrías que hacer esto primero, que es 4, 2 a la 4 sería 16 y quedaría 2 a la 16, que es un número muy grande, ¿vale? Afortunadamente no van a aparecer muchas expresiones de este tipo en la vida en general y bueno, en este curso pues alguna que otra, pero no tampoco. ¿Vale? Vamos a ver ahora una propiedad muy importante a través de este problema, que es qué ocurre si lo que tenemos es dos potencias que tienen la misma base, se están multiplicando, ¿vale? A a la 3 por a la 5 y tenemos que demostrar que esto es lo mismo que a a la 8. Vamos a resolverlo en nuestro cuaderno. Ustedes intenten resolverlo aquí y bueno, lo vemos a la vuelta la solución. Si tenemos esto, a a la 3, la idea es usar la definición, ¿vale? A la 3 por a la 5. Fíjense que esto va a ser a la 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a por a por a. Esto es a la 3, ¿vale? Este de aquí va a ser este de acá. Y ahora, por otra parte, lo que tenemos es esto multiplicado por a la 5, que es a por a por a por a y por a, 5 veces el a la 5. ¿Vale? Ahora vamos a ponerlo de otro color. Este es este de aquí. Y aquí lo único que hemos usado es la definición de potencia, 2 veces. ¿Vale? O sea, lo que hemos usado aquí es definición de potencias. Y lo hemos usado 2 veces. Ahora, por otra parte, ¿ahora qué podemos hacer? Ahora podemos utilizar propiedad asociativa y juntarlos a todos. ¿Vale? Tener a por a por a, o sea, quitar los paréntesis. Tengo 6, 7 y 8, ¿vale? Aquí hay 3 y aquí hay 5. En total voy a tener 8. Y ahora vamos a utilizar, bueno, aquí hemos usado propiedad asociativa. Y ahora lo que podemos usar para finalizar es nuevamente la definición de exponente. Esto va a ser a la 8. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 8 veces el a. ¿Vale? Entonces aquí lo que queda es definición de potencias. Fíjense que ya hemos demostrado lo que queríamos demostrar. Pero de aquí sale un resultado importante que ahora veremos. Vamos a regresar a la presentación para ver este resultado tan importante que hemos obtenido. ¿Vale? Hemos visto esto, que si tenemos el producto de potencias, y es importante, de la misma base, si no tienen la misma base no se puede realizar, porque lo que hemos usado es que hay muchas copias, o sea, que el mismo, o sea, como a a la n es el producto de m veces a, y a la n es el producto de n veces a, en nuestro ejemplo eran 3 veces a y después 5 veces a, cuando multiplicas eso, cuando juntas todos esos productos, tienes a elevado a m más n, o sea, 3 más 5, que es igual a 8 veces el a, ¿vale? Entonces, si a es un número cualquiera y m y n son números positivos enteros, entonces se va a tener esto, que a a la m por a a la n es lo mismo que tener a la m más n, ¿vale? Es importante cómo hemos procedido para demostrarlo, ¿vale? Que hemos la demostración, de por qué es importante las demostraciones, es porque nos dan la idea de cómo se trabaja, de cómo hacer, de cómo las propias operaciones, cómo se realizan. Y lo que hemos hecho es que teníamos, si vamos nuevamente a nuestro cuaderno para ver cómo hemos trabajado, fíjense que teníamos 3a por una parte y teníamos 5a por la otra. Del a a la 3 habían 3a y en el a a la 5 habían comprimido 5a. Entonces, es como cuando expandes todo eso, es como tener 3a's por aquí y 5a's por acá. En total tienes 8a. O sea, esto es a la 3 más 5. ¿Vale? Pero si tú lo que tienes es, por ejemplo, 2 a la 3 por 3 a la 5, ya eso no lo puedes hacer. O sea, ya esto no lo puedes trabajar de esta misma forma.
¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 y 3 a la 5 es 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Y esto ya no lo puedes agrupar en una única potencia. ¿Por qué? Porque son números distintos. ¿Vale? Es importante, por eso, la idea de las demostraciones son importantes porque nos ayudan a comprender las propiedades. Yo conozco, o sea, veo muchos estudiantes que, aunque no tengan la misma base, intentan incorrectamente utilizar esta propiedad que hemos acabado de demostrar. Vamos a regresar nuevamente a la presentación. ¿Vale? Esta propiedad de que si tienes a la m por a la n es igual a la m más n. Tienen que tener la misma base. Eso es esencial, ¿vale? La parte de la misma base, o sea, el numerito que está abajo tiene que ser el mismo, ¿vale? Aquí este tiene que ser el mismo y el resultado tiene la misma base también. Vale, vamos a continuar. Uy, perdón. Esta propiedad también es válida cuando tienes muchos productos, ¿vale? Porque lo mismo lo puedes hacer. No importa cuántos hay. A a la m por a a la n por a a la p es lo mismo que a la m más n más p. Si tienes 20 a la algo, pues es a la suma de esas 20 cosas. Bien, vamos a ver otro problema. Este problema es, bueno, es bastante simple, pero bueno, vamos a analizarlo. Nos piden la suma de a la 17, perdón, 5 a la 17 más 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 5 a la 17 y que lo escribamos como potencia de 5. Intenten hacerlo ustedes. Nosotros vamos a resolverlo en nuestro cuaderno y a la vuelta pueden ver la solución. Aquí algo importante que estamos utilizando en este apartado es el hecho de que tenemos 5 veces el número la suma de, o sea, hay 5 sumandos que son iguales, ¿vale? Entonces, esta expresión 5 a la 17 más 5 a la 17 más 5 a la 17 más 5 a la 17, hay 4 más 5 a la 17. Esta expresión de aquí es como tener 5 veces ese 5 a la 17. Y ahora, ¿vale? Lo que hemos usado es la definición de multiplicación como una suma repetida. Y ahora, fíjense, este 5 es lo mismo que tener 5 a la 1, ¿vale? Porque el 5 aparece una vez, no es 5 a la 0, es 5 a la 1 por 5 a la 17. Y en total aquí tenemos 17 5, aquí tenemos un 5, así que en el resultado lo que tenemos es 5 a la 1 más 17. El resultado tenemos 18 5, así que esto va a ser igual a 5 a la 18. Y este sería el resultado de esa operación, ¿vale? Bueno, es un ejercicio interesante, tampoco no es muy complicado y bueno, un poco ingenioso solamente el darse cuenta de que aparece 5 veces el mismo número y que puedes tomarlo como una multiplicación. Vamos a regresar a la presentación. Ahora vamos a ver otro problema, que la idea es ver qué es lo que ocurre cuando hay una división. O sea, cuando hay una multiplicación y tenemos la misma base, vemos que los exponentes se suman. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una división? Con la misma base, pues vamos a ver, tenemos 9 a la 7 entre 9 a la 3 y tenemos que demostrar que esto es 9 a la 4. Ustedes intenten hacerlo y yo cuando estemos en la vuelta pues lo resolveremos, ¿vale? Vamos a nuestro cuaderno para resolverlo. Y aquí tenemos la expresión, tenemos 9 a la 7 entre 9 a la 3 es igual a 9 a la 4. Aquí lo que vamos a utilizar es algo que ya conocemos, o sea, vamos a utilizar la regla del producto, pero al revés, ¿vale? Fíjense que nosotros sabemos que 9 a la 3 por 9 a la 4 es igual a 9 a la 7, ¿vale? O sea que donde esté ese 9 a la 7, podemos poner 9 a la 3 por 9 a la 4.
¿Vale? Es lo que vamos a utilizar. Si tenemos la expresión original, 9 a la 7 entre 9 a la 3, y ahora esto va a ser igual a 9. Bueno, aquí voy a cambiar. Voy a poner 9 a la 4 por 9 a la 3. ¿Vale? Más que nada porque me conviene, por la forma en que van a quedar las expresiones escritas. ¿Vale? Esto va a quedar 9 a la 7, lo voy a sustituir por 9 a la 4 por 9 a la 3. Y esto entre 9 a la 3. Fíjense que lo que hemos hecho es esto de aquí, es esto que está aquí. ¿Vale? Ese 9 a la 7 es 9 a la 4 por 9 a la 3. Y ahora lo que vamos a hacer es la cancelación del factor común 9 a la 3. ¿Vale? Es lo que estamos usando. En esta primera propiedad, aquí lo que hemos usado es el producto de potencias. ¿Vale? Fíjense que hemos sustituido el 9 a la 7 por un producto de potencias que nos convenía. Producto de potencias con igual base. Es importante que la base tiene que ser la misma. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cancelar este 9 a la 3 con este 9 a la 3. ¿Vale? Esto es como, fíjense que es como tener 9 a la 4 por 9 a la 3 entre 9 a la 3 por 1. ¿Vale? Entonces aquí hemos visto que los 9 a la 3 se pueden cancelar, o 1 por 9 a la 3. Entonces el resultado de esto va a ser 9 a la 4 entre 1. O por 1, bueno, entre 1. ¿Vale? Entonces aquí hemos usado cancelación del factor 9 a la 3. ¿Vale? El factor ese 9 a la 3 aparecía en ambos lugares y lo que hemos hecho es cancelarlo. O sea, hemos como simplificado este 9 a la 3 con este, aquí. ¿Vale? Este 9 a la 3 con este. Esto fue una propiedad que vimos en la sección de divisiones, en la unidad anterior. Entonces, aquí lo que queda es 9 a la 4, que es lo que queríamos demostrar. ¿Vale? Que esto vale 9 a la 4. O sea, lo que hemos demostrado esencialmente es que si tenemos 9 a la 7 entre 9 a la 3 es igual a 9 a la 4, pero ese 9 a la 4 realmente es 9 a la 7 menos 3. ¿Vale? Es 9 a la 7 menos 3. ¿Vale? Es como que cuando había un producto se sumaban los exponentes y ahora que hay una división, pues los exponentes van a restarse. Vamos a regresar a nuestra presentación. Y digamos que podemos seguir esencialmente los mismos pasos con los ejemplos anteriores para el cociente y para el producto para cualquier tipo de exponentes y cualquier tipo de base, siempre que el A sea distinto de 0. Entonces el cociente de una potencia importante de la misma base, si tenemos A, un número que es distinto de 0, M y N son números positivos tales que m es mayor que n, para que el resultado dé positivo, porque todavía no hemos visto las potencias negativas, entonces lo que se va a cumplir es que a a la m entre a a la n es lo mismo que a a la m menos n. ¿Vale? En nuestro ejemplo era 9 a la 7 entre 9 a la 3, era 9 a la 7 menos 3, que es 4. Y esto es una de las propiedades más importantes con las que podemos trabajar. ¿Vale? Vamos ahora a continuar, ya nos queda muy poquito, nos quedan solamente tres ejercicios y una propiedad que nos queda por ver. Vamos a explorar este ejercicio. Tenemos que explicar por qué 7 a la 5 y eso elevado a la 3 es lo mismo que 7 a la 5 por 3. ¿Vale? Intenten ustedes resolverlo. Nosotros vamos a ir a nuestro cuaderno a resolverlo ahí. Pausen el vídeo, resuélvanlo y a la vuelta podrán ver la solución que proponemos nosotros a este ejercicio. ¿Vale? A ver, tenemos que explicar esto. La forma más natural es utilizar la definición, empezar por lo que aparece a la izquierda y utilizar la definición. Tenemos 7 a la 5 y esto elevado a la 3.
¿vale? Pero usamos la definición de potencias para el exponente que aparece afuera, ¿vale? Entonces esto va a ser lo mismo que 7 a la 5 por 7 a la 5 por 7 a la 5, ¿vale? 3 veces. ¿Por qué? Porque la potencia de afuera es un 3. Y aquí lo que hemos usado es definición de potencia o de exponente, ¿vale? Definición de potencia. Ahora, fíjense que si ahora nosotros utilizamos las propiedades que hemos visto anteriormente del producto, ¿vale? El producto de potencias de igual base es el exponente y sumamos los exponentes, o sea, la base elevado a la suma de los exponentes. Aquí la base es 7 y nos queda 5 más 5 más 5, ¿vale? Hemos usado esta propiedad. Entonces aquí lo que tenemos es producto de potencias de la misma base. Y ahora esto, fíjense que es la definición de la multiplicación, es la suma de esos 5. Así que tendríamos 7 a la 3 por 5. Y ya quedaría demostrado, ¿vale? Lo único que hemos usado es las sumas repetidas. Esto va a ser igual a 7 a la 15, ese resultado final. Fíjense que es como si aquí hubiesen 5 7, aquí hay 5 7 y aquí hay 5 7. Entonces cuando los sumamos todos tenemos 15 7. Esa es la idea que está detrás. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación para ver cómo quedaría la propiedad escrita. Este mismo razonamiento lo podemos utilizar para cualquier potencia de potencia, o sea, cualquier una potencia elevada a otra potencia, y es justamente esa propiedad, la potencia de la potencia. Si tenemos a un número cualquiera y m y n son enteros positivos, entonces vamos a tener que a a la m y eso elevado a la n es lo mismo que a la m por n, ¿vale? Muchas veces confunden esta con la que vimos anteriormente, ¿vale? Fíjense que hemos visto a la n por a la m es igual a la n más m. Muchos aquí ponen una multiplicación, no es una multiplicación. Hemos visto que a la n entre a la m es igual a la n menos m. Hemos visto también que a la m elevado a la n es lo mismo que a la m por n. Y al inicio de la presentación vimos que a la n por b a la n es lo mismo que a por b y esto elevado a la n. Y que a a la n entre b a la n, fíjense que es lo mismo que a entre b y eso elevado a la n. ¿Vale? Fíjense que aquí la base es la misma y aquí el exponente es el que tiene que ser el mismo. Aquí la base es la misma y aquí el exponente es el que es el mismo. ¿Vale? Es importante esas 5 propiedades tenerlas muy claras cuando aplicar cada una de ellas y sabérselas bien, porque si se equivocan, pues todo es un desastre si lo hacen mal. ¿Vale? Vamos a ver un problema en el que vamos a aplicar un poco estas propiedades que hemos aprendido. Nos quedan solamente 2 problemas, ¿vale? Por resolver y ya terminaría esta unidad. Este epígrafe o este vídeo. En el primero nos piden que expresar cada una de esas siguientes expresiones como potencias de 2, ¿vale? Todos como potencias de 2. Vamos a verlo, vamos a resolverlo. Ustedes inténtenlo resolver en su cuaderno y nosotros pues lo haremos en el nuestro cuaderno digital. ¿Vale? Tenemos 2 a la 7 por 2 a la 8 y eso entre 2 a la 3. Esta es la más fácil, es la primera de ellas, ¿vale? Ya las otras son un poquito más complicadas. Vale, vamos a hacer la primera. 2 a la 7, ese es el apartado A, por 2 a la 8 y el resultado dividido entre 2 a la 3. Vale, lo primero que vamos a utilizar es la potencia del producto. Fíjense que es 2 a la 7 más 8, ¿vale? Que va a ser la suma de los exponentes y eso nos queda entre el 2 a la 3, queda ahí todavía. Aquí lo que hemos usado es potencia de productos de igual base.
sea, producto de potencias de igual base. Vale, ahora ya tenemos este resultado y ahora pues eso, 7 más 8 es 2 a la 15 y ahora tenemos 2 a la 15 entre 2 a la 3. Vale, aquí lo que hemos usado es la suma y ya está. Pero ahora vamos a utilizar que la división de potencias de igual base es como restar los exponentes, así que lo que nos queda es 2 a la 15 menos 3 y el resultado de esto va a ser igual a 2 a la 12. O sea que aquí lo que hemos usado es división de potencias y estas de igual base. Y ya está, ese sería el resultado que tenemos. ¿Vale? Vamos a ver el apartado B. Esta, como dije, era bastante fácil, ¿vale? Simplemente utilizar esas propiedades y ya está. Ahora lo que tenemos es 2 elevado a la 6 y eso elevado a la 4 entre 2 elevado a la 7. ¿Vale? Ahora vamos a utilizar, de nuevo, aquí tenemos potencia de la potencia, ¿vale? Recordemos que eso es 2 a la 6 por 4, ¿vale? Hemos utilizado aquí solamente potencia de la potencia. O sea, una potencia dentro de otra. Y esto, el resultado de esto entre 2 a la 7, que no lo puse. ¿Vale? Y ahora 6 por 4 es 24, entonces quedaría 2 a la 24 entre 2 a la 7 y ahora lo que vamos a usar es el cociente de potencias de igual base o la división de potencias de igual base. Eso es, se mantiene la base y se restan los exponentes. Tendríamos 24 menos 7. ¿Vale? Entonces hemos usado aquí esta propiedad de acá. Y el resultado de esto, pues que quedaría 24 menos 7 es igual a 17. ¿Vale? Entonces quedaría 2 a la 17. Y ya estaría. Ese sería el B. Y ahora el C, ¿vale? Que tal vez es el que es un poquito más complejo, nos piden 4 a la 6 y 2 a la 8, pero tenemos que escribirlo como potencias de 2. O sea, 4 a la 6 entre 2 a la 8. Reescribir el resultado como una potencia de 2. Ahora, 4, ¿cómo se escribe? Aquí es importante este hecho. 4 es igual a 2 a la 2 y por otra parte 8 es lo mismo que... Bueno, 8 se puede dejar así. Aquí no es entre 2. 2 entre 8 es entre 8 a la 2, perdón. 8 a la 2. Y entonces ahora el 8, fíjense que se escribe como 2 a la 3. ¿Vale? Ahora usando eso, ¿esto qué nos quedaría? Nos va a quedar 2 a la 2 y eso elevado a la 6 entre 2 a la 3, que es lo que vale 8, y eso elevado a la 2. Y entonces ahora lo que vamos a utilizar es la propiedad de potencia de la potencia. ¿Vale? O sea, tendríamos 2 a la 2 por 6 entre 2 a la 3 por 2. Y aquí es potencia de la potencia. Entonces, 2 a la 2 por 6 es 2 a la 12 entre 2 a las 6, 2 por 3 es 6. Así que quedaría 2 a la 12 entre 2 a la 6. Aquí el cociente de una potencia, o sea, la división de potencias de igual base. Y el resultado de esto, pues lo que va a quedar es aquí, perdón. El resultado de esto, pues va a quedar 2 a la 12 menos 6, que va a ser igual a 2 a la 6. Y así terminaría el ejercicio. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación para ver el último de los problemas. Este es un poquito largo, ¿vale? En este último problema nos piden que expresemos las siguientes como potencias de 2. Aparece primero 11 a la 20.000 como una potencia de
una potencia 10.000, o sea que el exponente sea 10.000, encontrando el número entero positivo a, tal que 11 a la 20.000 sea a la 10.000. A ver, aquí parecen números, los números grandes y eso asustan un poco, pero realmente no es un ejercicio tan complicado si uno se pone a analizar. Es un poco más algarabía que otra cosa, ¿vale? Para hacerlo, la idea está en tratar de escribir ese 20.000 como 10.000 por algo y evidentemente 20.000 es igual a 10.000 por 2, ¿vale? Vamos a regresar al cuaderno para resolverlo. Entonces en el apartado A lo que vamos a hacer es ese 20.000 va a ser igual a 2 por 10.000 y es lo que vamos a utilizar. Tenemos 11 a la 20.000, eso va a ser igual a 11 a la 2 por 10.000 y entonces ya realmente lo tendríamos, ¿vale? Porque lo que tendríamos aquí va a ser igual, esta expresión pues va a ser igual a 11 al cuadrado y eso elevado a la 10.000, ¿vale? Y aquí lo que hemos usado es la propiedad de la potencia, pero a la inversa, ¿vale? Recordemos que a la n y eso a la m es igual a la n por m. Entonces lo que tenemos es esta, 2 por 10.000 y lo hemos pasado a esta. Y entonces 2 a la 11, ¿cuánto es? Pues 121 a la 10.000. Entonces el valor que estamos buscando aquí es el valor de a igual a 121. ¿Vale? Ahora, en el b, que es prácticamente igual que el a, en el b nos dicen expresa 5.000 a la 30.000 como una potencia 10.000. 5 a la 30.000. Es la misma idea. Fíjense que 30.000 es igual a 3 por 10.000. ¿Vale? Entonces 5 a la 30.000 es lo mismo que 5 a la 3 por 10.000. Y ahora lo que usamos es la potencia de la potencia. 5 a la 3 elevado a la 10.000. ¿Y cuánto es 5 a la 3? Pues 5 a la 3 es 125. Entonces esto va a ser igual a 125 a la 10.000. ¿Vale? El otro es lo mismo. El C sería 2 a la 70.000 igual a, esta parte sería 2 a la 7 por 10.000. Y esto que nos queda, nos quedaría 2 a la 7 y eso elevado a la 10.000. Y el resultado de esto pues sería 2 a la 7 es 128. Y esto a la 10.000. ¿Vale? Y en el último, en el D, nos piden cuál de estos números es mayor. Claro, ahora este es un poquito más interesante. Lo que ocurre aquí es que como tenemos todos con el mismo exponente, ¿vale? Fíjense, aquí tenemos este número, 121 a la 10.000, 125 a la 10.000 y 128 a la 10.000. ¿Qué es lo que ocurre? Como este exponente es, como esta base es la más pequeñita, pues esta potencia, como el exponente es el mismo, esta potencia va a ser la más pequeña. Entonces lo que vamos a tener en el D es que 121 a la 10.000 es menor que 125 a la 10.000 y esto va a ser menor que 128 a la 10.000. ¿Vale? Y de aquí se deduce que los números originales que nos dieron, 11 a la 20.000, es menor que 5 a la 30.000 y esto es menor que 2 a la 70.000. ¿Vale? Esta es la forma de mostrar cómo quedan ellos ordenados. Y eso realmente es todo en esta unidad. Es un vídeo que ha sido un poquito largo, un pelín más de 1 hora, creo que es el más largo que hemos hecho en este curso. Dije que que las potencias son complicadas, verlos en un solo vídeo es es complicado también. Entonces, nada, eso es
todo. Muchas gracias por su atención. En el siguiente vídeo, que sí será muchísimo más corto, veremos el cero como una potencia, qué es lo que ocurre cuando el exponente es cero. Será lo siguiente que analizaremos para después ver cuando los exponentes son números negativos. Ese también va a ser un vídeo interesante. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.